Buen día, hermanos, amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de este medio, un domingo más, para poder alabar a nuestro Dios. Qué alegría y qué gozo esto, ¿no? Los invito a buscar en sus Biblias. Vamos a leer en el Salmo 100, los versículos del 1 al 18. Salmo 100, del 1 al 18. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Y este es el Dios al cual adoramos. Este es el Dios que nos permite ver su majestad, su gloria completa, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Este es el Dios que dice que su misericordia es más alta que los cielos. Este es el Dios que no nos trató conforme a nuestros pecados, sino que nos trata a través de la sangre de Jesús, derramando su amor sobre nosotros. Este es el Dios al cual adoramos. Este es el Dios al cual hoy venimos a alabar, hoy venimos a cantar, hoy venimos a escuchar su voz. Que nuestro corazón pueda estar alineado con el corazón de Dios. Que en nuestro corazón el centro pueda ser Dios, para que el centro de nuestra adoración, que va más allá de cantar canciones, es una parte de eso, pero que nuestra adoración a Dios, nuestra vida, pueda ser rendida a los pies de Cristo. Que nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser pueda estar rendido a los pies del Creador, a los pies de este Dios santo. Vamos a orar para poder comenzar la reunión. Padre, gracias Señor por este tiempo que podemos acercarnos a vos para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias Señor porque siendo imperfectos, vos permitís que nos acerquemos a vos, Señor. Gracias Señor por entregar a Jesús para salvarnos, Señor, para darnos una vida eterna, Padre. Gracias Señor porque no nos tratás conforme a nuestros pecados, conforme a nuestra maldad, sino que nos amás, nos das nuevas oportunidades, papá. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande que nunca vamos a llegar a comprender, Señor. Gracias, Señor, porque vos estás pendiente de nosotros. Gracias porque sos un Dios santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos mostrás la necesidad que tenemos de vos, Señor. Te necesitamos, papá. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, transformándonos día a día, Padre. Gracias, Señor, por este día, Señor, que podemos separarlo para poder alabarte, Señor. Por este tiempo, Padre. Señor, dejamos esta reunión en tus manos, Señor, que tu Espíritu nos confronte, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu nos movilice, Señor. Queremos escuchar tu voluntad, Señor, y ponerla por obra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos todo en tus manos, Señor, y una vez más, Señor, gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, por tu justicia, tu santidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén, papá. Bueno, hermanos, hoy tenemos una participación especial. Ana María
nos va a deleitar con una canción en el piano. Así que bueno, espero que les guste. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol
se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. De gloria y majestad se despojó. No estimó ser como Dios se entregó. Como siervo descendió, siendo hombre se humilló. Su obediencia lo llevó a morir en esa cruz. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo. Su sangre redimió el peso de la cruz. Vida nueva hay en Él.
sobre todo. Cordero fiel, glorioso Rey Cristo Jesús, en esplendor regresará, toda lengua lo dirá, Jesucristo es el Señor, a la muerte derrotó. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz, vida nueva hay en él. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz, vida nueva hay en él. Hermanos, amigos, ¿cómo están? Precioso día para compartir un tiempo juntos, buscando a nuestro Dios y compartiendo palabra de Dios. Nos extrañamos, nos extrañamos mucho, tenemos muchas ganas de vernos. Gracias por los mensajes que me envían, mensajes que puedo responder también, y que sé que todos nos estamos enviando, todos a todos estamos amándonos y pensando en cuándo será el momento en que podamos reencontrarnos. Vamos por favor a compartir palabra de Dios. El día jueves hablamos acerca del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y me quedaron tantas cosas por decir, por la falta de tiempo en un solo mensaje, que quiero que hoy podamos trabajar el mismo texto y sacar mucha más riqueza de esa palabra. Acompáñenme por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, a los guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de mano de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Primero me gustaría pensar en qué se propone Lucas al escribir el libro de los Hechos. Lucas escribe el Evangelio, que lleva su nombre, y el libro de los Hechos. En el Evangelio, sencillamente se propone dejar un registro de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y en el libro de los Hechos explica con cuidado que Jesús no terminó su acción en la vida de los hombres una vez que fue crucificado, muerto y que resucitó, sino que está completamente activo, interviniendo en la vida de hombres y mujeres. Y que el Espíritu Santo fue enviado para alcanzar el corazón de hombres y mujeres de todas las naciones. Y que todo eso se cumplió conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios había prometido desde la antigüedad. Entonces vemos que el libro de los Hechos tiene un propósito fundamental para nosotros, porque es el único libro que conecta los evangelios con las cartas a cada iglesia. Es el único libro que nos muestra cómo se fundó la iglesia, cómo fue el proceso, el avance del evangelio, desde Jerusalén, en los primeros capítulos, hasta el corazón del imperio, en Roma. Los últimos capítulos describen el ministerio del apóstol Pablo, aún encarcelado, pero cómo el evangelio corría y tocaba a cientos y cientos de personas. En el versículo 1, lo que vemos es que el rey Herodes fue capaz de llamar a algunos cristianos, más que llamarlos, arrestarlos y maltratarlos, a tal punto que a uno lo asesinó, a Jacobo, el primer apóstol, el primero de los 12 que muere como mártir. Vemos en estos dos versículos que la iglesia fue una iglesia dispuesta a sufrir la persecución. Los testigos del Evangelio, los mártires. Es muy importante para nosotros las persecuciones, porque las persecuciones mostraron la determinación de la iglesia a avanzar a pesar de todo. Hubo 10 grandes persecuciones. La primera de ellas fue la ordenada por Nerón, año 61, 62, 63, donde creemos que mueren el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. La tradición dice que mueren crucificados cabeza abajo. Posiblemente Pablo haya sido decapitado, pero la tradición dice, o sea, la tradición no bíblica, lo que está registrado en otros libros que no pertenecen al texto de la Biblia. Uno se pregunta, qué impresionante la iglesia primitiva, cómo fue capaz de sufrir estas cosas y de no volver atrás. Cuando a veces pequeños obstáculos nos hacen volver atrás, tener una actitud de no avanzar en el Evangelio. Vemos a nuestros hermanos que se convirtieron a un Evangelio donde la muerte era posible. Yo me pregunto, ¿a qué Evangelio me convertí yo? Yo creí en un Evangelio donde la muerte
¿puede llegar a ser posible? En cuanto a esto, yo creo que, como en este tiempo la gran mayoría de los países no ejecutan a las personas por sus creencias religiosas, el enemigo, Satanás mismo, tiene otra estrategia. Al enemigo ya no le importa tanto asesinarte, sino taparte la boca, como pueda. Si él logra taparte la boca, para él es lo mismo que asesinarte. Entonces, la estrategia del enemigo cambió. En lo que él piensa es cómo taparte la boca, cómo hacer que vos no hables, que vos no digas nada, no le cuentes nada a nadie acerca de la fe en Jesucristo y del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio. Lo segundo que veíamos es que la iglesia ora. Versículos 4 y 5 son como dos textos enfrentados. Fijémonos con cuidado. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Toda la seguridad armada por Herodes. Posiblemente la cárcel estaba en el palacio de Herodes. Y todo lo que Herodes había planeado, toda la seguridad que había armado, toda la estrategia humana de este rey corrupto y que intentaba de todas las formas posibles humanas, por medio de la fuerza, detener el Evangelio. Y se contrapone a eso el versículo 5, que nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Todo lo que armó Herodes en contra, enfrentado a una iglesia que ora, que batalla en oración, que entendió que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas humanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, armas mucho más efectivas. Y en este enfrentamiento es que la iglesia no está sometida a los acontecimientos que la rodean, no está doblegada por la noticia de que Pedro está encarcelado, de que Jacobo fue asesinado y que había otros también seguramente encarcelados que Herodes tomó para maltratarlos. La última palabra la tiene Dios. Todo esto que vamos analizando tiene que ser un desafío para vos y para mí. Todo el tiempo la pregunta: ¿y yo? ¿Yo pertenezco a una iglesia que no se rinde ante los acontecimientos? Yo soy iglesia de Dios. ¿Y yo estoy rendido frente a los acontecimientos que me rodean? ¿O tengo en mi cabeza esta idea permanente de que Dios tiene Él la última palabra y que todo lo que me suceda, bueno y malo, Dios tiene la última palabra y que oraré y pediré en cada situación de la vida? Pedro enfrenta en paz esta situación que está viviendo. Pedro fue llamado a una paz que está más allá de las circunstancias, paz en medio de la tormenta. Pedro tuvo varios días para considerar su actitud, si seguiría o no diciendo que Jesucristo es el Señor, porque esta persecución que se da sobre los cristianos tiene un fundamento, que es que los cristianos decían que Jesús era el Señor y el emperador en Roma era llamado Señor, aquella palabra tan importante en griego, Kyrios,
que significa máximo poder, máxima autoridad, dueño absoluto, gobernante de todo. Es una palabra muy importante. Si Pedro estuvo encarcelado todo el tiempo de los panes sin levadura, lo que dura esa fiesta judía, que dura aproximadamente 7 días, unido a la Pascua, entonces por lo menos tuvo una semana y media, para replantearse si iba a continuar con su actitud de fe, de decir, sí, yo soy cristiano y Jesucristo es el Señor. Y decidió no volver atrás, mantenerse en la actitud de dar testimonio de Jesús. No nos olvidemos que Pedro ya había tenido experiencias anteriores en donde había negado al Señor Jesús. Fíjense cómo Dios le da la oportunidad. Lo lleva a la tierra de su derrota, para que en la tierra de su derrota tenga una gran victoria espiritual, como a vos y a mí. ¿Cuántas derrotas hemos tenido en otros tiempos? Y en la medida en que crecemos, que aprendemos, que damos pasos de fe en nuestra vida, Dios permite que atravesemos las mismas situaciones y nos permite disfrutar de nuevas victorias. Pedro negó a Jesús aquella noche en que Jesús fue encarcelado, en que fue arrestado. Lo negó 3 veces, pero ahora ya no está dispuesto a negar a su maestro. Está en paz. Está en paz y dispuesto a continuar con todo lo que Dios permita que él viva. ¿Habrá tenido miedo? Puede ser, pero la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es tener miedo y vencerlo. La valentía es no dejarse gobernar por el miedo. Que el miedo no sea tu Señor. Que tu Señor sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Veíamos también que la iglesia enfrenta una situación en donde ve el poder sobrenatural. Un ángel interviene. Un ángel llega a la cárcel, toca a Pedro, lo despierta, lo saca de la cárcel de una manera completamente sobrenatural. Me preguntaba, ¿por qué la iglesia vive un acontecimiento sobrenatural como este? Sencillamente porque se atrevió a creerlo, se atrevió a pedirlo. Los imposibles no solo se imaginan, no solo se imaginan las cosas imposibles que Dios puede hacer en nuestra vida. Además de imaginarlas, se creen, se oran, se buscan. Nuestra fe no va a estar nunca basada en los actos sobrenaturales, en las señales y milagros. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, en que Dios haga lo que Él quiera. Pero cuando pienso en un imposible, sé que no solamente tengo que imaginarlo y quedarme con eso en mi imaginación. Hay mucho más que eso. Te cuento una experiencia muy importante que tuve hace unos años. Empecé a considerar con cuidado algo que tenía que ser resuelto en mi vida. Y para mí, para mis propias fuerzas, yo sentía que era imposible. Estaba absolutamente desbordado por eso. No tenía idea de qué manera yo podía llegar a alterar el curso de los acontecimientos. Entonces, al orar por ese tema, no antes sin haber tenido todo un proceso interno, una batalla interna, ¿se solucionará, no se solucionará?
hasta que realmente pude decir, Dios es capaz. Pero me llevó todo un proceso interno. Y Dios me habló. Y me dijo algo que hasta el día de hoy lo recuerdo y es una fuente de fe y de esperanza para mí. Dios me dijo, si te atreves a creerlo, te lo doy. Si te atreves a creerlo, yo voy a intervenir. Pero primero tenés que conquistarlo en fe. Tenés que conquistarlo en tu corazón. Atrévete a creer que las cosas imposibles pueden ser reales. Ese es el llamado que Dios hace sobre tu vida. Asegúrate que eso que estás pidiendo sea la voluntad de Dios en primer lugar. Y una vez que sepas, que tengas confirmación por la palabra, por la revelación del Espíritu, que eso es voluntad de Dios, empezá a pedir y clamar. Y estoy seguro que Dios te va a decir esa frase tan especial. Si te atreves a creerlo, te lo doy. Si te atreves a creerlo, te lo entrego. La iglesia del Señor no abandona. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No lo abandonan a Pedro en ningún momento. Habrán tenido sueño y seguramente, pero habrán pensado, estamos acá, tranquilos, en una casa, y nuestro hermano Pedro y posiblemente otros más de nuestra congregación están encarcelados. Ya habían visto rodar la cabeza de Jacobo. Lo decapitaron a Jacobo porque pasar por espada es una expresión del Imperio Romano muy común. Pasar por espada es cortar la cabeza con una espada. Entonces, habían visto eso. ¿Y cómo pueden hacer si no pueden entrar ellos a la cárcel? La manera de no abandonar a Pedro es orando y orando y orando. Cadena de oración. Batallar en oración en la casa de Juan Marcos. Y la manera práctica que tienen de no abandonar es no solamente orando, sino que hay algo preciosísimo en este texto. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Una iglesia preparada para recibir personas en necesidad en sus hogares. Hemos tenido hace poco, y estamos teniendo una experiencia, en donde Dios permite que toda nuestra experiencia religiosa, vamos a decirlo así, toda nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia cristiana, queda sin el templo. El lugar donde nosotros por años nos hemos reunido. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha decidido enseñarle esto a su iglesia en este año 2020? Dicen que el año 2020 es el año de la visión perfecta. 20 de 20 es cuando una persona tiene una vista perfecta. El apóstol Pedro pensará, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a estas horas de la noche? No quiero ir a la casa de alguien que se sienta incómodo por despertarlo. Entonces, sabe identificar en qué casa lo van a recibir bien. La casa de María, la madre de Juan Marcos. Va a la casa de un miembro de la iglesia. Una casa disponible. Una casa consagrada a Dios. Una casa donde no incomode. Una casa abierta a los hermanos y a sus necesidades. Y de hecho, fíjate que estaban en una vigilia de oración. ¿Cómo es tu casa? ¿Es tu casa una casa abierta?
disponible, una casa donde te alegrás de recibir personas, hermanos. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? Si Dios nos muestra que el templo no es el centro de nuestra vida espiritual y cristiana, ¿cuál es el centro entonces? Además de nuestro corazón, nuestros hogares. La iglesia primitiva se expandió de una manera asombrosa porque la iglesia estaba en las casas. Las personas se invitaban mutuamente, invitaban a los conocidos, a los vecinos, a los amigos, a los parientes. Una persona conocía a Cristo y seguramente después de pasar un buen tiempo en oración, se dedicaba a invitar y en su casa hacía reuniones cristianas, donde seguramente se hacían las 5 cosas que son vitales de una iglesia. Se evangelizaba, se discipulaba, se enseñaba a servir, se vivía en comunión y se adoraba. Las 5 áreas fundamentales de una iglesia se llevaban adelante en una casa, se practicaban en las casas. Jesús predicó en casas de familia. Pasó mucho tiempo de su ministerio en comunión con personas, evangelizando, predicando, anunciando el reino de Dios, orando, enseñando verdades importantísimas. Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? El publicano en Jericó. Jericó, un lugar muy próspero, donde el bálsamo se produce y se exporta. Y Zaqueo tenía grandes ganancias. Zaqueo era un hombre rico, sin embargo, necesitado. ¿Necesitado de qué? ¿De dinero? No. ¿De ropa? ¿De vivienda? No. Necesitado del amor de Dios. Y se trepa a un árbol y intenta ver a Jesús. Está sediento, está necesitado, está desesperado por ver a Jesús. Y Jesús lo ve y lo llama y le dice, sígueme. E inmediatamente le dice, hoy tengo que ir a tu casa. Y va a la casa. Y en la casa comienza un proceso de Dios tremendo en la vida de ese hombre. Otro caso impresionante es Cornelio. Cornelio, allí en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un militar de carrera, un centurión, tenía una centuria de soldados a su cargo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Otra persona con una posición social y económica elevada, sin embargo, con un corazón sediento. ¿A dónde lo visita Pedro? En su casa. Mediante una intervención de Dios sobrenatural también, Dios lo lleva a Pedro a la casa de este hombre y en la casa de este hombre suceden cosas espirituales extraordinarias. Las casas, el lugar donde el Evangelio avanza, donde personas que jamás pisarían un templo, sí irían a tu casa si vos las invitás. Hay mucha gente buscando a Dios, mucha gente insatisfecha con su vida, insatisfecha con el mundo, insatisfecha con el sistema, insatisfecha con la sociedad, insatisfecha con la vida que está llevando adelante, desesperada por querer experimentar otra cosa, porque este mundo materialista, egoísta, superficial, ya no le agrada en lo más mínimo. Quiere otra cosa, gente desesperada por encontrar a Dios.
Y es ahí a donde nosotros tenemos que ir, invitándolos a nuestras casas, a que compartamos, a que compartan con nosotros un tiempo especial. La iglesia que está en su casa, un texto que se repite todo el tiempo en los escritos del Nuevo Testamento. La iglesia que está en su casa. No volveremos atrás después de las cosas que Dios nos ha estado mostrando en estos 2 meses de cuarentena y de pandemia. Nuestros templos cerrados, nuestra experiencia cristiana sin poder reunirnos. ¿Por qué Dios está queriendo hablarnos de una manera tan clara? Porque ya no debe existir un lugar donde voy para ser cristiano. Voy al templo a ser cristiano. No, soy cristiano en primer lugar en mi casa durante la semana. Y voy al templo a celebrar, a cantar, a escuchar palabra. Pero mi hogar es un nuevo hogar. A partir de la cuarentena, a partir de la pandemia, tu hogar tiene que convertirse en un hogar diferente. ¿Y en qué consiste esa diferencia? En que tus vecinos tienen que saber que tu casa es un refugio, que sos cristiano, que seguís a Cristo, que no sos perfecto, pero hablás del amor de Dios sobre el ser humano, que no sos una persona intachable, pero que sabés contarle a los demás la buena noticia del Evangelio, de que Dios ama a los seres humanos. Que cada uno de tus vecinos sepa que antes de divorciarse puede venir a hablar con vos, que vos estás disponible. Que antes de suicidarse puede venir a buscar esperanza a tu casa. ¿Es tu casa un refugio? Después de esta cuarentena y esta pandemia, no sabemos cuándo abriremos el templo, pero no estemos pensando cuándo se va a abrir, cuándo volvemos a reunirnos. A mí no es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es entender qué es lo que Dios me está pidiendo hoy. Eso es lo que realmente me quita el sueño. Lo que me hace caminar por mi casa a las 3 de la mañana, diciéndole, Señor, ¿qué querés mostrarnos? ¿Qué querés enseñarnos? ¿Por qué detuviste el mundo? Pero qué curioso, se detiene el mundo, pero no se detiene el tiempo. Por lo tanto, hay cosas que aprender. Dios está activo. El Espíritu Santo está tan activo como en el libro de los Hechos. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es conocida tu casa? ¿Hubiera ido Pedro liberado de la cárcel a tu casa? No. No hubiera ido a tu casa porque te hubieras enojado si alguien te toca el timbre a las 3 de la mañana. ¿Qué hubieras hecho? Yo quiero invitarte a que consideres con mucho cuidado lo que tu casa es. ¿Es tu casa un lugar de esperanza? Yo te desafío hoy a que conviertas tu hogar en el nombre del Señor Jesús, en un lugar a donde personas puedan recurrir cuando te necesiten. Bajo tu techo hay paz. Bajo tu techo hay contención. Bajo tu techo hay conversiones. Bajo tu techo hay lectura de la Biblia. Bajo tu techo hay adoración a Dios. Bajo tu techo hay amor de Dios, dado por vos y por mí, que somos sus hijos. Te recuerdo los 6 puntos que vimos entonces hoy. En primer lugar, una iglesia que atraviesa la persecución determinada a seguir adelante. Jacobo podría haber negado a Jesús y salvaba su cabeza, pero no le interesó. Una iglesia determinada a vivir la persecución y las dificultades. En segundo lugar, una iglesia determinada a orar.
En tercer lugar, una iglesia que experimenta paz en medio de la tormenta. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo es el poder que está disponible. Y por eso es que Pedro pudo vivir en paz, pudo estar en paz la noche antes de su ejecución. Lo cuarto que dijimos fue una iglesia que cree en los milagros. Una iglesia que no depende de los milagros, pero que son parte de su vida, porque los milagros están hoy activos igual que para la iglesia primitiva. Nada ha cesado. El Espíritu Santo obra hoy igual que obraba en aquel tiempo. Una iglesia que no abandona, que ve a los necesitados y los busca, los ama, los contiene. Una iglesia que no abandona a los rebeldes. Como vos y yo fuimos rebeldes y somos rebeldes tantas veces, y Dios no nos abandona. Así también nosotros velamos y amamos para que nadie se quede en el camino. Y finalmente, una iglesia que se prepara para contener a las personas necesitadas en los hogares, en tu barrio. En tu barrio llega una nueva forma de entender el amor de Dios, abriendo el hogar, abriendo las casas. Dios te bendiga. Permitime por favor orar por esto. Te invito a que cierres tus ojos, a que te tomes de la mano con la persona que esté en tu casa. No tengas vergüenza, que realmente esto sea un culto, que vos lo vivas en plenitud y siendo protagonista de este mensaje. Vamos a cerrar los ojos y a orar. Querido Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por la iglesia primitiva y las enseñanzas de aquella iglesia que aprendía constantemente a caminar tomada de tu mano. Hoy estamos aprendiendo mucho, Señor, y con la fuerza de siempre, pero con una visión renovada, vos nos estás mostrando decisiones que tenemos que agregar a nuestra vida cristiana. Ayúdanos, que nuestro hogar no sea un lugar hermético donde nadie entra, un lugar con el que nadie puede contar. No, Señor, cambia esa perspectiva de nuestra casa, que nuestra casa esté abierta a la gente necesitada, a la gente que está desesperada, afligida y con grandes problemas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te mando un abrazo inmenso. Dios te bendiga grandemente. Estamos en contacto.